Iglesia, ¿cómo están? Un gran día para ustedes. Espero se encuentren muy bien. Em, bueno, estamos juntos un día más a la espera de nuestro glorioso Dios y Salvador Jesucristo. Y bueno, tengo noticias para ustedes, pero antes me gustaría profundizar un poquito más en lo que veníamos hablando. La última vez, recuerdan que estuvimos viendo este famoso y controversial versículo que dice nadie sabe el día ni la hora, y decíamos que para tener un cuadro completo o la opinión completa de Dios, no podemos tomar un versículo y sacarlo de contexto haciendo una doctrina del mismo, sino que necesitamos analizar su contexto y analizarlo también en un conjunto con los demás versículos que tratan acerca de ese tema en particular. Entonces, en otras palabras, tiene que ser consistente con el resto de las escrituras, ¿sí? Bueno, estuvimos viendo cómo en ese versículo, este versículo de nadie sabe el día ni la hora, no lo encontramos ni en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio escrito a la novia de Cristo, ni en las cartas paulinas, que son la revelación de Dios a la iglesia a través de Pablo. De hecho, no lo encontramos en ningún lugar del Nuevo Pacto, excepto en Mateo 24 y Marcos 13, que son dos evangelios escritos a la nación de Israel. Bueno, también veníamos diciendo cómo el Señor, como Jesús, se estaba refiriendo, él estaba haciendo como una comparación de su regreso con las bodas hebreas, y por eso usó él estaba hablando a una audiencia judía que entendía modismos hebreos y ellos entendían a lo que él se refería cuando él dijo nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? Bueno, eso por un lado, pero vamos a profundizar un poquito más en esto, un poquito más al respecto, antes de pasar a otro tema de suma importancia que me gustaría compartir con ustedes. Y para empezar me gustaría hacerles una pregunta. ¿Sabían ustedes que el versículo, este versículo de nadie sabe el día ni la hora, de Marcos 13, es justamente, que es el mismo que tenemos en Mateo 24, es justamente el versículo que utilizan los musulmanes para justificar su fe y negar la divinidad de Jesús? No sé si a lo mejor ya lo sabían. Yo no sabía que era justamente ese, el versículo que utilizan ellos, y la verdad que me pareció triste que estemos usando el mismo versículo que usan ellos para negar la divinidad de Jesús. Así que miren, para darles un poco de contexto, los musulmanes descienden de Ismael, que es el hijo que tuvo Abraham con la egipcia Agar, ¿sí? Fue un intento de ayudar a Dios. Básicamente, Dios le había prometido a Abraham que en su simiente bendeciría a todas las naciones de la tierra. Pues Gálatas 3:16 nos dice, ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. El problema de Abraham era que Sara era estéril, siempre había sido estéril, y ambos estaban poniendo mayor de edad ya, y aún no había llegado ese hijo de la promesa. Así que quisieron ayudar a Dios, y Sara tuvo la malísima idea de autorizar a Abraham, de darle permiso a Abraham de acostarse con su sierva, que era egipcia, y su nombre era Agar, para que tuviera un hijo con ella
y ella pensó que cuando naciera el bebé, si ella lo recibía entre su regazo, iba a ser como su hijo. Bueno, por supuesto que no funcionó, y no solo que no funcionó, sino que eso les trajo un montón de problemas después. Fue una malísima idea. Pero bueno, de ese niño Ismael descienden los musulmanes, ¿sí? El Islam considera que los árabes son descendientes de Abraham y de Agar a través de Ismael, en contraste con el judaísmo y el cristianismo, que ven a Isaac, al hijo de la promesa, al hijo de Abraham y Sara, como, es justamente el hijo de la promesa, a través de quien vendría después la simiente, que es Cristo. Así que el Islam es una religión abrámica monoteísta. Ellos, establecen el Islam, digamos, establece que su premisa fundamental sería que no hay más que un solo Dios, que es Alá, y Mahoma es su profeta. Su libro sagrado principal es el Corán, y ellos creen que le fue revelado a Mahoma. Además creen también en otros libros que fueron revelados anteriormente por Dios a otros profetas, como por ejemplo la Torá de Moisés, los Salmos de David, y los evangelios los atribuyen a Jesús. Ellos creen que los evangelios le fueron revelados a Jesús y que Jesús es un profeta. Entonces, creen que Alá es el único Dios todopoderoso, creador del universo, sin hijos ni asociaciones. O sea, creen en el mismo Dios que creemos nosotros, solo que lo desligan del Espíritu Santo y de Jesús. Ellos creen que es solo Dios, sin un solo Dios, digamos. La palabra Alá es el término que ellos utilizan para Dios, digamos, para referirse a Dios, pero es el mismo. Y como les decía, el principal versículo que ellos utilizan para negar la deidad de Jesús, para decir no, Jesús no es Dios, fue un simple profeta, solo un profeta, y tampoco existe un Espíritu Santo, sino que hay un solo Dios, una sola persona, es justamente este de Marcos 13:32. Que en el original dice, pero el día y la hora nadie ha sabido. Nuestras traducciones dicen nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, a primera vista, pareciera que desacredita por completo la deidad de Jesús, el hecho de que Jesús sea Dios, y 2000 años de historia cristiana también, al afirmar que Jesús no sabe lo que sabe el Padre. Entonces, los musulmanes aman a Jesús y creen que él fue un gran profeta, pero el problema surge cuando afirmamos que él es Dios. Porque ellos consideran que Dios sabe todo, y si en ese versículo Jesús dice que él no sabe algo, básicamente está diciendo que él no es Dios. Porque, el versículo vieron que dice que él no sabe cuándo regresa por la iglesia. Ese es su concepto, lo que ellos creen, lo que ellos afirman. Y es básicamente el problema que surge también cuando tomamos un versículo y lo sacamos de contexto y lo tomamos literal, sin analizar ni el contexto ni el resto de las escrituras también. Así que vamos a analizar un poco más. Necesitamos analizar el contexto, ¿sí? Entonces, tanto en Mateo 24 como en Marcos 13, vemos que los discípulos de Jesús se acercan a Jesús en privado y le preguntan, ¿cuándo sucederá esto? Le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo sucederá esto? Porque él acababa de afirmar que los discípulos le habían mostrado el templo, los edificios del templo, y él afirmó que no iba a quedar piedra sobre piedra, que iba a ser derribado. Entonces ellos le preguntan, ¿cuándo iba a suceder eso? ¿Cuál iba a ser la señal de su venida? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál es la señal del fin del mundo?
o cuáles son las señales del fin del mundo. Así que a continuación vemos cómo Jesús les da detalles precisos de cada acontecimiento. Él detalla, bueno, les da una especie de, les dice con mucho detalle qué va a pasar primero, qué va a pasar después, cómo iban a ser perseguidos, cómo se iba a enfriar el amor de muchos, cómo iban a haber temblores, terremotos, se iba a oscurecer el sol. O sea, él da mucho detalle y les da un orden preciso de cómo iban a ocurrir las cosas desde, bueno, básicamente les da detalles de 2000 años de historia hasta su regreso. Bien, luego les dice esta frase de, pero en cuanto al día y a la hora nadie sabe, o nadie ha sabido, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, cuando analizamos el contexto, vemos que a simple vista no tiene mucho sentido la afirmación de Jesús de que Él no sabe cuándo va a regresar, porque les acaba de dar muchísimo detalle de todo lo que iba a pasar y en un orden hasta cronológico, se podría decir, preciso de cada cosa. Entonces, es como que no tiene mucho sentido si lo tomamos literal, ¿sí? Entonces, los musulmanes, volviendo al tema de los musulmanes, ellos toman este versículo literal porque si permitieran un estudio más profundo, que demostrara que Jesús en realidad no estaba diciendo literalmente que él ignorara algo, entonces no tendría ninguna base sólida sobre la que apoyarse para defender el Islam, para defender su fe. Entonces, además de eso, ellos comparan a Jesús con Mahoma y dicen que están a la altura, o sea, los ponen a los dos al mismo nivel y dicen que, bueno, que Dios les reveló cosas tanto a Jesús como a Mahoma, pero que hay cosas que no se les reveló y que las sabe solo Dios, solo el Padre. Entonces, ellos no quieren ver que Jesús tenía acceso al conocimiento divino y que él mismo afirma ser igual a Dios. Un ejemplo de esto es cuando él envía a sus discípulos, a dos de sus discípulos, envía a Pedro y a Juan a preparar la cena de la Pascua. Y si leemos, ese recuento está en Marcos 14:12, en Lucas 22:8 y en Mateo 26:17, que son los 3 evangelios sinópticos. Bueno, Jesús les da instrucciones precisas y les dice, vayan a la ciudad. Al llegar a la ciudad les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, que es una imagen del Espíritu Santo, porque en ese tiempo las mujeres llevaban los cántaros de agua, no los hombres. Entonces les dice, cuando lleguen a la ciudad les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y en la casa que los vean que entra, en la casa donde él entra, pregunten al dueño de la casa, díganle, el maestro pregunta dónde está el aposento ¿dónde está la sala donde cenaría él con sus discípulos? Entonces el dueño de la casa les mostraría un aposento alto, ya dispuesto, dice la escritura, que ya estaba listo, amueblado, en donde ellos tenían que preparar la cena de la Pascua. Ahora bien, si observamos los relatos, si observamos el relato en los distintos evangelios sinópticos, vemos que Jesús no solo les da detalles precisos de todo lo que iba a pasar, sino que además Él les habla con autoridad y con pleno conocimiento. Y no les dice, el Padre me reveló tal cosa o el Padre me dijo tal otra. No, sino que Él Él en ese momento estaba accediendo al pleno conocimiento de Dios, al conocimiento divino. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Establecimos entonces que Jesús estaba comparando su regreso por su novia con las bodas hebreas, donde solo el padre sabía cuándo el novio iba a regresar por su novia para
que se llevara a cabo la ceremonia de casamiento y llevarla con él. Pero vamos a analizar otras cosas más acá y ver cómo en ese momento Jesús estaba a propósito decidiendo no acceder al conocimiento divino, a un conocimiento puntual. ¿Sí? En este caso, del momento en el que regresaría, Entonces, 1 Corintios 2:2 dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna, excepto a Jesucristo y de este crucificado. Bien, este es Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. A los corintios, perdón. Entonces, tenemos acá un caso similar. Cuando Pablo dijo, me propuse no saber nada excepto a Jesucristo y a este crucificado, él no estaba diciendo que no sabía nada excepto a Jesucristo y a este crucificado. Lo que estaba diciendo es que a propósito él había decidido no acceder a todo su conocimiento para poder concentrarse en mostrarles a Jesús, en predicarles a Jesús y a este crucificado. Entonces, Filipenses 2 del 5 al 1. Vamos a leer juntos. Filipenses 2 del 5 al 1 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo al que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Muy bien, entonces, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Él nunca dejó de ser Dios, pero en su naturaleza humana, mientras él caminó en la tierra, en su ministerio terrenal, él a propósito se limitó a sí mismo y se sometió al Padre, haciéndose en cierta forma dependiente de él. Sin embargo, en su naturaleza divina, en la naturaleza que él comparte con el Padre y con el Espíritu Santo, él tiene todo el acceso, él tiene todo el conocimiento, él tiene completo acceso al conocimiento de Dios. Entonces, en ocasiones vamos a ver que durante el ministerio de Jesús en la tierra, él elige acceder a sus derechos y privilegios divinos para usarlos en favor de las personas, como por ejemplo cuando alimentó a los más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y en otras ocasiones decide él a propósito no hacerlo, razón por la cual vemos que, por ejemplo, en ocasiones él tiene hambre. Entonces este es el misterio de Jesús haciéndose hombre, participando de carne y sangre para identificarse con nosotros y poder salvarnos. Pero no significa que él realmente no sepa algo o no tenga el acceso a las cosas de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, qué ocurre después cuando, después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos le vuelven a hacer la misma pregunta. Y está en Hechos 1, del 6 al 8, dice: entonces, los que se habían reunido le preguntaron, estos son los discípulos preguntándole a Jesús. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Otra versión dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre.
Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que tenemos acá el mismo contexto de Mateo 24 y de Lucas 13. Están los discípulos preguntándole a Jesús si en ese momento, si era el tiempo ese en el que él iba a restaurar Israel. Y como vemos, acá ya Jesús había ido a la cruz, ya había resucitado, él estaba en un cuerpo glorificado, estaba a punto de ascender a los cielos, y él les dice a sus discípulos: a ustedes, hablándoles a ellos, no les corresponde saber el tiempo o las sazones. Pero cuando venga el Espíritu Santo me serán testigos. O sea, ¿qué les estaba queriendo decir? Que a ellos, hace 2000 años atrás, no les correspondía saber el tiempo. ¿Por qué? Porque su tarea en ese momento era serle testigos, era predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, eso no significa que nadie vaya a saberlo. De hecho, él no dijo, no, si lo piensan, no dice a nadie, a ningún hijo de Dios, nadie nunca va a saber el tiempo o las sazones. A nadie le corresponde saber. Dijo, a ustedes no les corresponde saber. Y por otro lado, él no le responde diciendo: chicos, ya les dije, no tengo idea, no sé, eso solo lo sabe el Padre. No lo sé yo, ya les dije que no lo sabía. No, sino que les responde con autoridad, diciéndoles: a ustedes no les corresponde saber, pero me serán testigos cuando venga el Espíritu Santo. Ustedes concéntrense en eso. Entonces, lo que Jesús hizo en Mateo 24 y en Marcos 13, como hemos dicho ya antes, fue comparar su regreso con una boda judía, en donde según la tradición era solamente el padre quien sabía o quien decidía, mejor dicho, el momento en el que el novio podía regresar por su novia. Y los discípulos entendieron muy bien que la resurrección de Jesús era una prueba de que Él es Dios y de que Él tiene todo el conocimiento en sus manos. Tanto Jesús como el Espíritu Santo tienen el mismo acceso al conocimiento divino. Y esta limitación a la que Jesús se sometió al tomar forma corporal para poder tomar nuestro lugar en la cruz y pagar el precio por todos nuestros pecados, morir y resucitar al tercer día, no es una muestra de debilidad de Jesús, sino por el contrario de humildad. Porque él, pudiendo hacerlo, decidió a propósito no hacerlo, no acceder al conocimiento o no usar, no acceder a todos sus derechos y privilegios de Dios. Él se despojó a sí mismo, él dejó su gloria y por un tiempo decidió no acceder a ella. ¿Sí? No sé si me explico correctamente. Bueno, habiendo dicho todo eso, podemos decir entonces que las revelaciones acerca del rapto, acerca del día del regreso de Jesús por su novia, por su iglesia, o del tiempo y la temporada correcta, iban a ser dadas en el momento correcto a la generación de los últimos días. Y esa generación evidentemente somos nosotros. Así que sabemos que Jesús está regresando por su novia. Tenemos algunas cosas más para analizar. Les voy a contar ahora algunas cosas más que estuve viendo. Pero lo que quiero decirles es que aunque alguna persona, aunque alguno de nosotros seamos parte de los que, bueno, yo sí recibí confirmación de parte del Señor, pero aunque no la hayan recibido, cualquier persona que observe lo que está ocurriendo a nivel mundial, lo que está ocurriendo en el clima, no sé, lo que está ocurriendo a nivel social, económico, político
incluso las profecías, está todo dado, todo el escenario dado. Cualquier persona puede darse cuenta de que Jesús está regresando por su iglesia, aunque no hayan recibido la confirmación de parte del Señor. En mi caso sí la recibí. Y sabemos que el regreso de Jesús es en torno a una fiesta de las trompetas y que Él está regresando justamente este año, es ahora cuando está regresando por su iglesia, no es el año que viene, no estamos hablando de días ni de meses, estamos hablando de horas. Entonces, bueno, quiero contarles además que estuve profundizando un poco más, viendo otras cosas, y llegué a una profecía del pastor Philip Barnett, puede que alguno lo conozca, que se llama Palabra del Señor para el remanente americano. ¿Sí? Es una... Bueno, él dice, a este señor, a este pastor le fueron reveladas 7, el Señor le dio 7 profecías, entre ellas la cuarta es esta, es dada al continente americano, al remanente americano, que se está refiriendo más a la nación de Estados Unidos en realidad. Pero bueno, voy a contarles un poquito acerca de eso y como él dice que el mayor avivamiento de la historia va a tener lugar justo después del rapto, lo cual me pareció sumamente interesante porque eso es justamente lo que el Señor nos estuvo enseñando los últimos meses, que, bueno, y antes también, pero bueno, personalmente yo era de las personas que creía que el rapto no podía ocurrir hasta que no ocurriera un gran avivamiento a nivel mundial. Y el Señor me corrigió y me mostró que en realidad eso no está en la Biblia. La Escritura no dice en ningún lugar que tiene que haber un avivamiento antes de que Jesús pueda regresar o antes de que el rapto ocurra. De hecho, vemos todo lo contrario. Dice que, bueno, que los creyentes serían perseguidos, que el amor de muchos se enfriaría. Es todo, el panorama no es justamente el de un avivamiento, sino el contrario. Bueno, esto de que el amor de muchos se enfriaría, ya sabemos que está en Mateo 24, y lo de que muchos iban a apostatar de la fe está en 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Bueno, en definitiva las cosas se iban a poner cada vez peor, ¿no? No dice que la Biblia que iba a haber un gran avivamiento y que entonces ahí regresaría Jesús. Así que bueno, yo soy una de las personas que fui corregida con eso porque pensaba, estaba equivocada en mi razonamiento, en mi manera de pensar. En Apocalipsis 1, 2 y 3, si les voy a contar un poquito acerca de Apocalipsis, lo que el Señor me enseñó acerca de Apocalipsis. En Apocalipsis 1, 2 y 3 vemos que el Señor se dirige a las iglesias, ¿sí? El Espíritu Santo se dirige a las iglesias, es el Señor hablando a 7 iglesias diferentes, que fueron iglesias que existieron en su momento, cuando se le da esta revelación a Juan, pero también está hablando de la historia de la iglesia, proféticamente a las iglesias a lo largo de la historia. Entonces, en Apocalipsis 1, 2 y 3, el Señor se dirige a las iglesias. En Apocalipsis 4 ocurre el rapto de la iglesia. Juan está representando a la iglesia en el libro de Apocalipsis y vemos que ahí Juan empieza a contar lo que él ve en el cielo cuando es llevado al cielo en el Espíritu, ¿sí? Entonces, Apocalipsis 4 tiene un paralelismo directo con Éxodo 19. Recuerdan que les había comentado que Éxodo 19, del 16 al 20, es una sombra del rapto. Bueno, en Apocalipsis 4 también vemos lo mismo, vemos una voz como de trompeta
que le dice sube acá y Juan al instante está en el cielo, ¿sí? O sea, el Señor le dice sube acá y Juan al instante está en el cielo. Después vemos a Dios en el mismo capítulo 4 en el trono, a los ángeles, a los 24 ancianos postrados adorando, rindiendo sus coronas ante el Señor. Y el capítulo 4:11, bueno, ahí es donde adora la iglesia, dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. En el capítulo 5 vemos a Jesús recibiendo el rollo escrito de la mano derecha del Padre, a los seres vivientes, a los 24 ancianos adorando y postrándose delante de Jesús, y luego entonan un cántico nuevo en el versículo 11. Bueno, entonces Apocalipsis 5:11 dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, a los seres vivientes y a los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado. Bien, en el capítulo 6, Jesús comienza a romper los primeros sellos del rollo, y se da comienzo a la tribulación en la tierra. En el capítulo 7 son sellados los 144.000 judíos, que son 12.000 de cada tribu. Estos son los que van a predicar el Evangelio durante los primeros años de la tribulación, cuando todos los ojos de las naciones estén en Israel, cuando la iglesia ya haya sido quitada de la tierra. Entonces, bueno, ya no va a haber predicadores, no va a haber pastores, iglesias, sino que los ojos del mundo van a estar en Israel, y esos 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, van a ser los que estén predicando, junto con los 2 testigos, y va a haber muchísima gente siendo salva en ese momento, a partir de que el rapto haya ocurrido. Entonces, después en Apocalipsis 7:9 es cuando vemos, miren, recién en Apocalipsis 7:9, es cuando vemos una gran multitud en el cielo, es decir, que va a haber una especie de segundo rapto, más o menos a la mitad de la tribulación. Bueno, y es ahí donde va, a partir de que el rapto ocurra, es donde va a ocurrir este gran avivamiento mediante el cual van a ser salvas miles de millones de personas. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis 7:9, vamos a leerlo. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones. Recordemos que Juan está representando acá a la iglesia en el cielo. Entonces él dice, después de esto miré, o sea que él ya está en el cielo, como vimos en Apocalipsis 4, la iglesia es raptada, ¿sí? La iglesia asciende al cielo. Entonces, él está diciendo, después de esto, mire, él ya está ahí, ya estaba ahí y aparece. Apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y los ancianos, alrededor del trono de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Este es Juan hablando. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación.
lo ven que no puede ser la iglesia porque están saliendo de la gran tribulación, es decir, pasaron por un periodo de tribulación y están saliendo. Y sabemos que la iglesia va a ser raptada antes de que comience la tribulación. Aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los abatirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Bueno, muy bien. Después vemos en Apocalipsis 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿sí? Todos esos 6 capítulos, continúa el juicio de Dios sobre la tierra, sobre las naciones, continúa habiendo gente siendo salva también. Y en Apocalipsis 14 vemos a los 144.000 judíos creyentes que habían sido sellados en el cielo junto al Cordero. Es decir, que acá tenemos un tercer rapto. ¿Sí? El primero fue el de la iglesia, el segundo el de las personas que fueron salvas durante ese tiempo de los primeros años de la tribulación. El tercero es el de los 144.000 judíos. Y continúan los juicios de Dios. Vemos muchas cosas pasando en la tierra, entre ellas las naciones viniendo contra Israel, en lo que se conoce como la guerra de Armagedón. Y en Apocalipsis 19, Jesús regresa a la tierra para rescatar a Israel y terminar con Satanás, con el falso profeta, con sus ejércitos. Apocalipsis 20 ya comienza con los 1000 años del reinado de Jesús. Ese es el reinado milenial de Jesús. Bueno, entonces tenemos la segunda venida de Jesús que se divide en dos. Tenemos, primero ocurre el rapto de la iglesia, que es el evento que ocurre antes de la tribulación y es secreto para la iglesia. Jesús no pisa la tierra en ese evento, en el rapto, digamos. Perdón. Jesús no pisa la tierra, sino que somos arrebatados por ángeles para encontrarnos junto con Él entre las nubes. Jesús viene hasta las nubes. Nosotros somos arrebatados por ángeles y nos encontramos con el Señor entre las nubes. Antes tienen que resucitar los muertos en Cristo, ¿sí? Recuerdan 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Entonces, el rapto es secreto y Jesús viene por sus santos, ¿sí? Los creyentes que murieron resucitan primero y después nos encontramos junto con ellos entre las nubes. Entonces, una vez que la iglesia es raptada o removida de la tierra, inicia el periodo de tribulación, que es lo que la Biblia llama el día de la venganza de nuestro Dios, y durante ese periodo ocurren 3 raptos. Primero el de las personas, primero el de la iglesia, obviamente. Ocurren 3 raptos durante el periodo de tribulación. Primero el de las personas que hayan creído después del rapto. Las personas que hayan sido salvos, que hayan puesto su fe en Jesús después del rapto. Eso es durante los primeros 3 años de la tribulación. Después tiene lugar el segundo rapto, que es el de los 2 testigos. Y después hay un tercer rapto, que es el de los 144.000 judíos. Y continúa por un tiempo más el periodo de tribulación. Ahí ya es lo que se conoce como la gran tribulación. Y al final de los 7 años, Jesús regresa por Israel junto con sus santos y junto con sus ángeles, conforme a Mateo 25, 31 y a Zacarías 14, 4. Y ahí sí todo ojo le verá y Jesús pisa la tierra, pisa el monte de los olivos. Entonces, vamos a leer ambos pasajes juntos para que puedan ver la diferencia y cómo tenemos el rapto de la iglesia descrito en 1 Tesalonicenses 4 y la segunda venida por Israel en Zacarías 14.
Vamos a ver entonces, 1 Tesalonicenses 4. Eh, 16-17 dice, bueno, podemos comenzar desde el 15 también, dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos junto con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, ¿sí? Entonces, somos raptados o arrebatados por los ángeles para encontrarnos junto con el Señor en el aire. No lo va a ver todo ojo, todas las personas en el mundo, sino que es un encuentro secreto entre la iglesia con Jesús. Después tenemos Zacarías 14, 4 al 5. Vamos a Zacarías 14, 4 al 5. Dice, en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose hacia el norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle, de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terreno en los días de Usías, el rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles o de todos sus santos, dice otra versión. Sí, entonces, la segunda venida de Jesús por Israel es a la vista de todo el mundo, de todas las naciones, todo ojo va a verlo. Él va a pisar el monte de los olivos en Jerusalén y viene acompañado de sus ángeles y de sus santos o sus fieles, dice otra versión. Muy bien, algunas personas dicen que antes de que ocurra el rapto tiene que aparecer el anticristo. Y si bien ya vemos todo el escenario listo para que esto ocurra, el anticristo no puede manifestarse y tomar control mientras la iglesia exista en la tierra, ¿sí? Para que eso ocurra, la iglesia tiene que ser removida. Para que el mal pueda ser desatado y el anticristo pueda manifestarse, la iglesia tiene antes que ser removida. Bueno, tenemos además 1 Tesalonicenses 5:9, esto para respaldar esto de que la iglesia no pasa por la tribulación, sino que es arrebatada antes de que la tribulación venga sobre la tierra. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vemos el contexto, para asegurarnos de que está hablando de ser salvos, de pasar por los años de tribulación, vamos a leerlo juntos. Vamos a leer entonces 1 Tesalonicenses 5 al 9. Y vamos a ver el contexto para asegurarnos de eso, de que está hablando acerca de la iglesia, de ser salvos de pasar por los años de tribulación, o lo que la Biblia llama el día del Señor o el día de la venganza de nuestro Dios. Entonces, dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y las fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Y bueno, ya hemos visto esto como si nos paramos ahí y tomamos solo eso, podemos sacarlo de contexto y decir que la iglesia no va a saber cuando el rapto ocurra, pero vamos a seguir leyendo y ver que no es eso lo que está diciendo. Continúa. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos hijos de la noche ni de la oscuridad.
No debemos, pues, dormirnos como todos los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Y el versículo 8 continúa. Nosotros, que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en vida o en la muerte vivamos junto con Él. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo enfatiza el hecho de que la iglesia no va a pasar por el periodo de tribulación, sino que el Señor va a regresar por su iglesia antes, porque no está destinada, la iglesia no está destinada a sufrir el castigo de Dios o a pasar por años de tribulación sobre la tierra. La tribulación es un juicio sobre las naciones de la tierra, sobre las personas que han rechazado el regalo de justicia de Dios, que le sacaron la mano a Dios, que no pusieron su fe en Jesús como su Señor y Salvador, como su sustituto. Entonces, como nosotros sí, los creyentes nacidos de nuevo, que tengan a Jesús viviendo en su corazón, sí pusimos nuestra fe en Él, sí. En el momento en que recibimos a Jesús, en que ponemos nuestra fe en Él, en que nacemos de nuevo, es como si hubiéramos muerto en la cruz, básicamente. Jesús tomó nuestro lugar, Él murió por nosotros y en lugar de nosotros. Entonces, a los ojos de Dios es como si nosotros, cada uno de nosotros, hubiera estado en la cruz. Fue Jesús el que lo hizo, pero a los ojos de Dios, Él es nuestro sustituto. Entonces, no hay juicio por el que tenga que pasar el creyente, porque Jesús ya lo pasó por nosotros, Él ya fue juzgado en nuestro lugar. Bien, hasta ahí. Después tenemos Isaías 61:2, que se refiere a los 7 años de tribulación como el día de la venganza de nuestro Dios, eso es lo que les decía recién. Al igual que Joel 2:31 y Malaquías 4:5. Bueno, así que concluimos en esto, en que los verdaderos creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo, que tengan a Jesús en el corazón, van a ser arrebatados antes de que la tribulación comience. Sin importar la denominación de la iglesia, lo que importa es el corazón de la persona. Dios está interesado en el corazón de la persona, ¿sí? Si ya has sido reconciliado con Dios, si hemos sido reconciliados con Dios, a través de recibir su regalo de justicia por la obra de Jesús en la cruz. Bueno, la iglesia es la novia de Jesús. Jesús está regresando por la novia y Él no es un maltratador de novia. Dios no maltrata a su novia. Jesús no maltrata a su novia, así que no, de ninguna manera va a permitir que pase por la tribulación, sino que por el contrario, Él ama a su novia, Él cuida de la iglesia, Él se entregó a sí mismo por su iglesia, por su novia. Bueno, volviendo a lo que les contaba acerca de este pastor, de Philip Barnett, él cuenta que en 2007 el Señor le dio un sueño profético en el que Estados Unidos atacaba a Ucrania con 8 misiles nucleares desde el Cabo en un arco creciente hasta Odessa en el sur. Cuenta también cómo tuvo otras 4 visiones a lo largo de la noche, donde el Señor le iba interpretando para él las visiones a medida que él le iba preguntando el significado de las mismas. Bueno, en una de esas visiones, Rusia invadía Ucrania también. Y bueno, eso ya pasó en el 2014. Él cuenta cómo el Señor le dio esa visión en el 2007 y en el 2014 ocurrió la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, y en el 2011 le dan más detalles acerca de la visión que le dio para Estados Unidos, la que él llamó Palabra del Señor para el remanente americano. Bueno, entonces, le muestra una guerra nuclear que tendrá lugar entre Rusia, una Unión Soviética reformada, Bielorrusia y el este de Ucrania.
va a haber un intercambio nuclear, dice él, entre Estados Unidos y Rusia, donde ciudades van a ser destruidas el 11 de noviembre. ¿Sí? Entonces él cuenta cómo el Señor le dio el día específico, le dijo el 11 de noviembre, pero no le dijo de qué año. Y les voy a continuar contando de qué se trata la visión que el Señor le dio, que es exactamente lo que el Señor le mostró, y van a ver cómo se alinea perfectamente con el panorama que tenemos actualmente, social, político, la tensión que hay a nivel mundial entre Rusia y Estados Unidos, en cuanto a todo esto que tiene que ver con armamento nuclear y demás. Bueno, entonces continúo contándoles, cito lo que él cuenta, ¿sí? Más tarde, el pastor Barnett descubre que el 11 de noviembre de 1620, en el calendario juliano, fue redactado y firmado por los llamados padres peregrinos un documento que es considerado como el fundamento mismo de la Constitución de los Estados Unidos de América. Los padres peregrinos fueron los inmigrantes que cruzaron el Atlántico a bordo del Mayflower, buscando la libertad de culto. El 11 de noviembre de 1620, cuando el Mayflower atracó en Plymouth, no sé cómo se pronunciará, disculpen, los peregrinos se dieron cuenta de que estaban en una tierra desconocida por la Compañía de Londres. Por eso el Pacto de Mayflower fue escrito y adoptado para que rigiera el principio básico de leyes justas e iguales para todos dentro de la legalidad británica. Ellos hicieron básicamente un pacto con Dios, así como la nación de Israel hizo un pacto con Dios, para construir una nación bajo la guía de Dios con el cristianismo como centro. Entonces, en la profecía que el Señor le mostró, a la que el pastor Barnett llamó más tarde palabra del Señor para el remanente americano, el 11 de noviembre va a tener lugar este intercambio nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Y él después, cuando descubre todo esto acerca de cómo fue fundada la nación de Estados Unidos, cómo cuando llegan los padres peregrinos el 11 de noviembre y hacen este pacto con Dios, él entiende que que va a tener lugar el 11 de noviembre justamente porque es una especie de juicio de Dios a la nación de Estados Unidos, porque ellos obviamente no se mantuvieron en su pacto con el Señor. Entonces, continúo, ¿sí? Cito al pastor, dice: esta va a ser una batalla principal que va a dar lugar al anticristo. Después del rapto de la iglesia, al principio mismo, se cumple Ezequiel 38 y 39, que es lo mismo que Apocalipsis 6, donde toman protagonismo los 4 jinetes. Entonces va a haber una guerra al comienzo del periodo de la tribulación, después de que la iglesia haya sido arrebatada. La Tercera Guerra Mundial. La ciudad de Nueva York va a ser alcanzada por 3 armas nucleares. Washington, D.C. será golpeada por 2. Baltimore, Cleveland, Boston serán golpeadas. Ohio será afectada. Chicago va a ser la primera en ser golpeada por un misil balístico intercontinental procedente de Rusia. Milwaukee, Wisconsin, Memphis, Nashville, San Luis, Denver, Nueva Orleans, Albuquerque, Los Ángeles, San Francisco. Todas estas serán ciudades alcanzadas por armas nucleares rusas. La bomba nuclear que impacte en Milwaukee, esta estará muy por encima de la estratosfera al cruzarla, y al parecer va a ser alcanzada por un
láser estadounidense iba a explotar. Por lo tanto, la destrucción en Milwaukee no será tan grave como en Chicago, Nueva York o cualquier otra ciudad. En Rusia, Moscú será atacada, pero San Petersburgo no. Así que esa será una zona de refugio para ellos. ¿Sí? Todo esto viene diciendo, es lo que cuenta el pastor Barber. Cita además Amós 3:7 que dice, porque no hará nada Jehová el Señor o el Señor Dios sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Eso es lo que Dios hace. De alguna manera Él advierte a su gente para mantenerlos a salvo. Y bueno, y porque el corazón de Dios, al igual que el de las personas que el Señor usa para revelar sus secretos y dar aviso a su gente, nunca es de pesimismo ni sembrar desesperanza entre las personas, sino advertir para salvación. Apocalipsis 3 del 7 al 11 dice, yo los guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero, y este es el tiempo de tribulación. ¿Sí? Apocalipsis 3, 7 al 11, está hablando Jesús a la iglesia. A la iglesia de Filadelfia dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré la hora de tentación. Y el pastor hace referencia a esta hora de tentación como la tribulación también, el periodo de tribulación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven sobre la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Bueno, eso por un lado. Quería compartir eso con ustedes, me pareció sumamente interesante. No, por el peso que tiene la profecía, el pastor es muy reconocido y tiene una obra gigantesca para Dios, es un gran hombre de Dios. Bueno, y porque de ser el 11 de noviembre, dado el panorama en el que estamos a nivel político, bueno, la tensión que hay entre Rusia y Estados Unidos, involucrando armamento nuclear y demás, bien podría ser que se desate en cualquier momento la profecía, que se cumpla la profecía que el Señor le dio a este hombre para el 11 de noviembre, que sería hoy, en algún momento. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, no sé si recuerdan que les conté que el Señor me mostró cómo todo este tema del 3 y Atlas y la invasión extraterrestre, qué sé yo, forma parte del engaño de Satanás para negar de alguna manera el rapto de la iglesia y explicar a dónde se fue toda la gente que desapareció. ¿Sí? Así que bueno, Satanás tiene a su gente trabajando hace ya algún tiempo, tiene gente escribiendo libros, tiene maestros enseñando cosas de la nueva era, bueno. Viene trabajando hace un tiempo ya con todo esto. Yo creo, bueno, de hecho hay mucha gente que cree así también, que los ángeles caídos y las fuerzas demoníacas son los que están detrás de todo este fenómeno ovni, que, bueno, en realidad es muy difícil que un creyente en Jesús crea en extraterrestres, porque sabemos que somos nosotros, que el ser humano, las personas somos la corona de la creación de Dios, que Él terminó su creación con el ser humano en la tierra. Entonces, bueno, es muy difícil que ser creyente y creer a la vez en extraterrestres. Ser creyente en Jesús, ¿no? Ser renacido.
ser un hijo de Dios y creer en extraterrestres. Bueno, así que estos extraterrestres bien podrían ser ángeles caídos que vienen a presentarse como extraterrestres, que vienen del más allá a ayudarnos. La nueva era diría que vienen en paz a buscar sus semillas estelares. Bueno, lo interesante es que ahora tenemos un nuevo objeto interestelar recientemente descubierto, los primeros días de noviembre, no recuerdo si el 2 o el 3, al que nombraron C2025, con muchas similitudes al 3 Atlas, y que tendría su mayor acercamiento a la Tierra justamente hoy, 11 de noviembre también. Bueno, sin embargo, no son las únicas noticias de ovnis de los últimos meses. Hay muchas circulando, entre ellas hay una que dice que decenas de drones sobrevolaban una base militar que almacena armas nucleares estadounidenses. Un soldado anónimo dijo: estas cosas son grandes, silenciosas y vuelan en grupo como si tuvieran una misión. Y un experto en defensa dijo que los avistamientos comenzaron al anochecer y había hasta 50 drones volando a altitudes de entre 300 y 900 metros, evadiendo la detención del radar. Y dijo: tenemos imágenes térmicas que muestran que no son modelos comerciales disponibles, tienen alcance, resistencia y tecnología de evasión, para evadir radares. Por otro lado, el rastreador de ovnis, muestra miles de misteriosos objetos submarinos a lo largo de las costas de Estados Unidos. La aplicación de rastreo reveló miles de estos objetos sumergibles no identificados, lo que generó temores de seguridad nacional entre los principales expertos militares. La base de datos de avistamientos más grande del mundo ha catalogado más de 30.000 informes de objetos voladores no identificados y fenómenos anómalos desde 2022. La intriga se esconde detrás de las olas, ya que más de 150 describen objetos que flotan sobre la superficie y luego se sumergen en aguas sin dejar rastro alguno. El hecho de que solo se conozca y se haya explorado el 5% del océano permite además alimentar toda esta incertidumbre, considerando que podrían esconderse en las profundidades del océano esperando el momento oportuno para salir. Y eso probablemente sea después del rapto de la iglesia. Así que bueno, eso como complemento. Y además tenemos también por otro lado a la nueva era que señala que el 11 del 11, señala el 11 del 11, o sea, hoy, como un día especial, anunciando que es cuando se abre un portal energético. Este día se conoce popularmente como Portal 1111 y sus promotores indican que el número 11 es considerado un número maestro que representa intuición, sensibilidad, iluminación y conexión con dimensiones superiores. Se dice que el 11 de noviembre es una puerta cósmica hacia nuevas dimensiones de conciencia, donde sus intenciones y pensamientos tienen un impacto más fuerte en el universo. Bueno, para finalizar tenemos, además, seguramente se lo hayan visto, se hayan enterado, pero tenemos a gran parte del cuerpo de Cristo que, sobre todo ayer y antes de ayer, estuvieron lanzando una invitación. Esto está en todas las redes, chicos, una invitación abierta, a la oración, al ayuno, no sé, como cada uno sienta de hacerlo, pero sí a unirse en un solo espíritu, buscando de Dios y en adoración, en gratitud a Él, y bueno, y orar al Señor para ver qué tiene pensado hacer, para buscar de Él, para
bueno, un día de ayuno y oración. Así que bueno, son muchas cosas pasando hoy mismo. Bueno, por otro lado, no sé si lo han visto. Si no lo vieron, les recomiendo chequear hay una alerta, una alerta urgente por unas explosiones que estuvo teniendo el Sol en el día de ayer, antes de ayer, y que están impactando la Tierra en las próximas 24 horas. Bueno, no es para nada alentador el panorama. Les recomiendo buscarlo, chequearlo, para que estén alertas al tanto de lo que puede ir pasando. Cuidar de los suyos también. Y bueno, son muchas cosas ocurriendo hoy. Y son las cosas que estamos viendo en lo natural. En lo espiritual están ocurriendo cosas mucho mayores todavía. Aunque pareciera que no, detrás de escena el Señor está trabajando, está haciendo muchas cosas. Es sin duda un día muy especial hoy, así que al menos yo voy a estar observándolo, esperando por el regreso de nuestro Señor Jesús. Bien podría ser hoy. Hay muchas cosas que se unen, muchas piezas que se unen y que apuntan al día de hoy también. Y como les decía antes, nosotros los hijos de Dios vemos en parte, profetizamos en parte. No hay una persona que sepa todo, sino que el Señor se mueve y trabaja con la iglesia, con el cuerpo de Cristo como un conjunto, y nos va mostrando cosas y dando luz en distintos aspectos y dando distintas profecías, distintos sueños, distintas visiones a distintas personas. Entonces se supone que hagamos esto de estar unidos en un mismo espíritu. Somos el cuerpo de Cristo, sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Se supone que tengamos nuestra mirada en alta, que estemos esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador, y estemos esperando el rapto de la iglesia. Y honestamente no es porque nos querramos escapar de la tierra, porque al contrario, ¿no? Mientras tengamos que permanecer acá, vamos a seguir siendo una bendición a las personas, vamos a seguir glorificando a Jesús, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con alegría. Pero sabemos que esta no es nuestro verdadero hogar, y que la actitud cristiana siempre ha sido, desde la primera iglesia, de los comienzos de la iglesia, siempre fue el esperar a Jesús entre las nubes, el esperar su regreso. Así que estamos esperándolo. Este es un día para estar sumamente alertas, sumamente pendientes, estar observando el día. Van a estar pasando muchas cosas. Espero se encuentren muy bien, estén siendo protegidos, y bueno, y esperemos con alegría al Señor, esperemos con gozo, con alegría. Bien podría ser el día que vayamos a casa, que el Señor regrese por su iglesia. Así que bueno, se me hizo un poquito largo el video, pero bueno, tenía muchas cosas por compartirles. Bueno, espero sean muy bendecidos, se encuentren muy bien y que nos podamos encontrar entre las nubes muy pronto. Los amo, los bendigo y bueno, sigan creciendo en su relación de amor con Jesús.